estar compartiendo con ustedes el segundo día de este octavo simposio de enfermería del pulmón del recién nacido. En este tramo vamos a tener dos disertaciones. Una vez finalizadas las mismas, vamos a compartir un espacio para las preguntas y seguido a esto, los debates. El primer tema se trata del tratamiento con hipotermia del recién nacido con enfermedad hipóxico-isquémica y está a cargo de la doctora licenciada Rosmarie Saurac. El segundo tema es utilización del calostro en recién nacidos prematuros extremos y la disertante es la licenciada María Gabriela Lavanderos Bustamante. La licenciada Rosmarie Saurac es enfermera de Chile, diplomada en Educación Universitaria del Desarrollo Santiago de Chile, diplomada en Investigación en Enfoque Translacional, Universitaria del Desarrollo Santiago de Chile. Tutor en talleres de ventilación y termorregulación en Chile, Argentina, Italia, Uruguay, Perú, Colombia, México. Enfermera de la UCI, Servicio de Neonatología en la Clínica Alemana en Santiago de Chile. La licenciada María Graciela Lavanderos Bustamante es licenciada en Obstetricia y Puericultora de la Universidad Mayor de Chile, diplomada en Investigación Clínica Universidad de Chile. Patrona coordinadora de lactancia materna en el Hospital Dr. Sotero del Río. Matrona de lactancia y del banco de leche de la unidad de neonatología del Hospital Dr. Sotero del Río, como dijimos antes. Rose. Y le vamos a dar lugar a la licenciada Rosmarie. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un placer de participar en este mega evento con tantas personalidades tan importantes de la vida de la neonatología. El tema que vamos a tratar hoy día es hipotermia, ¿ya? Y el ingreso a hipotermia, el tratamiento en sí y la salida, ¿ya? Así que vamos a ver entonces el tema enseguida. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Rosmarie Saurac, soy enfermera de neonatología de la Clínica Alemana de Santiago, Chile. El tema que vamos a ver hoy día es el tratamiento con hipotermia del recién nacido con enfermedad hipóxico-isquémica. La encefalopatía hipóxico-isquémica es el síndrome producido por la disminución del aporte de oxígeno o la reducción mantenida del flujo sanguíneo cerebral en el encéfalo. Las causas posibles son hipoxemia sistémica, asfixia, insuficiencia respiratoria, alteración en el transporte de oxígeno, anemia aguda, reducción del flujo de sangre global como un paro cardíaco. La asfixia se desencadena por la disminución de la concentración de oxígeno, aumentando la concentración de CO2, ocurre la disminución del pH, redistribución del flujo sanguíneo, con disminución de la irrigación ística, vasoconstricción arterial, bradicardia, disminución de la presión arterial sistémica, isquemia, hipoxia ística, que nos lleva a lesiones en diversos sistemas orgánicos. Por otro lado, la preservación de la presión arterial, la oxigenación y el flujo sanguíneo a los órganos vitales, órganos diana, cerebro, corazón y glándulas suprarrenales, hacen de todo esto un panorama bastante complicado. Procesos que pueden desencadenar asfixia. En la madre, hipertensión crónica, preeclampsia o eclampsia, afecciones vasculares, diabetes, uso de droga, hipoxia por alteración cardiorrespiratoria, hipotensión, infecciones. Placenta, infarto, fibrosis, desprendimientos prematuros.
cordón, prolapso, vueltas, nudos verdaderos, compresión, anomalía en vasos umbilicales. Y en el feto, hidrops, infecciones, retardo del crecimiento intrauterino, post-madurez. ¿Cuáles son las manifestaciones multisistémicas? En el sistema nervioso central podemos encontrar la encefalopatía hipóxico-isquémica, edema cerebral y convulsiones. Pulmonares, fracaso respiratorio, hipertensión pulmonar. Cardiovasculares, alteración funcional, hipotensión, shock y alteración miocárdica. Renales, insuficiencia renal aguda. Metabólica, acidosis metabólica, hiperglicemia, hipoglicemia, hipercalemia, hiponatremia e hipocalcemia. Gastrointestinales, disfunción hepatointestinal con fenómenos de isquemia y repercusión. Hematológica, coagulación intravascular diseminada. La clasificación de estadios SANNAT de la encefalopatía hipóxico-isquémica cuenta con 3 categorías: leve, moderada y severa. Lo que podemos encontrar: alteraciones en nivel de conciencia, actividad espontánea, postura, tono, reflejos primitivos, donde puede alterarse la succión, el moro, sistema autonómico, las pupilas, la frecuencia cardíaca y la respiración. En los modos leve, moderada y severa se ven, ¿no es cierto?, las distintas alteraciones que podemos encontrar en esta clasificación. Consideraciones. La encefalopatía hipóxico-isquémica representa una de las grandes causas de déficit en el desarrollo neuronal en la infancia. El 10% de los niños que sufren una encefalopatía moderada puede morir por esta causa. Del 90% que sobrevive, el 30% corre el riesgo de desarrollar discapacidades. De los recién nacidos que sufren encefalopatías severas, probablemente el 60% puede fallecer. ¿Cuáles son las fases del daño post-agresión hipóxica? Tenemos la agresión y tenemos una fase primaria donde hay deterioro del metabolismo oxidativo. La fase latente, que es una ventana terapéutica que es entre las 0 y las 6 horas, puede ocurrir la recuperación del metabolismo oxidativo. Después viene una fase secundaria o fase tardía donde hay deterioro secundario del metabolismo oxidativo, cascadas que se desencadenan bioquímicas y moleculares. Y podemos ver infarto tisular, necrosis neuronal y apoptosis, que es la eliminación o aumentar la eliminación de las células que están muertas. La hipotermia es el tratamiento utilizado en el recién nacido para disminuir la injuria cerebral causada por la hipoxia, disminuyendo así el riesgo de muerte y discapacidad en niños con moderada y severa isquemia hipóxica cerebral. En este cuadro vemos un paciente que está en hipotermia, es un paciente que está muy monitorizado, tiene el ventilador, está con el BrainZ, está con el NIRS y está con la monitorización invasiva y no invasiva durante su tratamiento. ¿Cuáles son los mecanismos de protección de la hipotermia? Disminuye el consumo de oxígeno del cerebro en un 6%. Suprime la reacción inflamatoria y la activación microglial. Disminuye la utilización de energía cerebral en un 5,3%. Disminuye la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y la presión intracraneana. Frena las cascadas bioquímicas. Reduce el metabolismo cerebral. Suprime la muerte celular apoptótica. Prolonga el periodo durante el cual los cambios axónicos son aún reversibles a través de la reducción de la tasa metabólica.
¿Cuáles son los efectos adversos del tratamiento de hipotermia? Pueden haber alteraciones de la coagulación, hay aumento de la viscosidad sanguínea porque menor temperatura, acidosis metabólica, movilización del potasio del intracelular al extracelular, arritmias cardíacas como bradirritmia y disminución de la disponibilidad de oxígeno con alteración de su consumo. Los equipos de hipotermia son variados, pero en general los que más se utilizan son el Blanketrol 2, Blanketrol 3 y el Coolcap, que sería el de la cabeza. Requisito para ingresar al tratamiento: recién nacido mayor de 36 semanas que hayan sufrido un evento hipóxico moderado a severo previamente bajo evaluación bioquímica, gases arteriales, perfil miocárdico alterado seguido por un examen neurológico, que tenga menor de 6 horas de vida y que tenga el consentimiento de los padres para ser ingresado. Los criterios de inclusión para el tratamiento de hipotermia son gases de cordón o periférico, que tengan un pH menos a 7 o base excess de menos 16. En la inexistencia de gases podemos ver que haya un evento agudo, prolapso de cordón, hemorragia o paro. El Apgar menos de 5 a los 10 minutos o que el niño esté ventilado a presión positiva por más de 10 minutos. Esto nos haría el diagnóstico de encefalopatía hipóxico-isquémica moderada o severa o convulsión. Criterios de exclusión: peso nacimiento menos de 1800, edad gestacional menor a 36 semanas, edad más allá de 12 horas de vida, malformaciones congénitas y pacientes fuera del alcance terapéutico. Diagnóstico de enfermería: recién nacido con alto riesgo de daño neurológico o muerte relacionado con sufrimiento de asfixia o depresión neonatal. Recién nacido con riesgo de sufrir lesiones en la piel en relación a la aplicación de la terapia de hipotermia. El objetivo general: optimizar los procedimientos para proporcionar una atención de enfermería especializada y basada en el conocimiento de la fisiopatología del recién nacido con encefalopatía hipóxico-isquémica. Objetivo específico: prevenir trastornos derivados de la condición de asfixia, proporcionar y facilitar la realización de la terapia de hipotermia corporal total según lo descrito, prevenir los daños posibles por la aplicación de la terapia de hipotermia y cumplir y mantener las normas epidemiológicas. Atención de enfermería del recién nacido en hipotermia. El equipo: necesitamos una cuna radiante apagada, monitorización estricta con un módulo de temperatura, bombas de infusión continua y de jeringa, carro de paro por cualquier emergencia. En general, la frecuencia cardíaca disminuye durante el tratamiento de hipotermia. Por lo tanto, es importante consignar los cambios e informar. Terapia respiratoria: si el paciente se encuentra conectado a ventilación mecánica o con halo, fijar la temperatura del vaso calefactor en modo no invasivo. Realizar aspiración de secreciones siempre que sea necesario. Acceso venoso: instalar acceso venoso para asegurar la infusión de medicamentos y soluciones. Participar con el médico en la instalación de accesos venosos, arteriales y centrales. Instalación de catéter percutáneo según la indicación médica y mantener el cumplimiento de las normas de asepsias y antisepsia. Balance hídrico: se debe realizar cada 12 horas. La duración y la frecuencia depende de la evaluación del paciente y se debe instalar un catéter urinario según indicación médica para la medición de diuresis. Monitorización: la monitorización debe ser estricta, con ecocardiografía, NIRS, BrainZ, eco de cráneo, rayos X, exámenes de laboratorio,
observar convulsiones y posterior a que haya pasado el tratamiento, previo al alta, se debe hacer una resonancia nuclear magnética. Piel y mucosa. Está permitido para realizar el tratamiento el uso de una sábana seca entre el paciente y el blanket. Es la referencia del fabricante. Cambios de posición frecuente y observación directa de la piel. Aplicar cremas para la protección de las zonas de apoyo sin friccionar para no aumentar la temperatura corporal del niño. Mantener la piel del recién nacido siempre seca y cuidado de los sitios de apoyo con hidrocoloide protector para evitar lesiones por presión. Debemos favorecer el vínculo de padre e hijo. Para eso podemos iniciar el programa educativo, hacerlo pasar al lactario a la madre, características, informarles sobre las características del recién nacido, estimulación temprana, extracción de leche en la habitación o en el hogar y iniciar la preparación del alta. Materiales. Necesitamos cuna radiante, el blanquetrol ya sea el 2 o 3, la manta, la sonda esofágica o rectal, depende lo que sea necesario de temperatura, sonda de temperatura cutánea, agua bidestilada, monitor multiparámetro y fijaciones para las sondas y catéteres. Esta foto muestra la conexión del colchón a la máquina. Procedimiento y cuidados de enfermería. Chequear la indicación médica y el consentimiento. Verificar la identificación del recién nacido. Apagar el calefactor de la cuna radiante. Dejar el humidificador del ventilador mecánico en modo no invasivo. Armar el equipo. Llenar o completar el reservorio del blanket con agua destilada más o menos 7,5 litros. Procedimientos y cuidados de enfermería. Conectar las mangueras de la manta al equipo y observar que no se encuentren clampeadas. Enchufar y encender el blanquetrol. Permitir que la manta se llene de agua sin colocar al recién nacido sobre ella. Presione el botón temperatura set para que se llene de agua la manta. Posicione al recién nacido sobre la manta. Conecte el sensor de temperatura cutánea al monitor y luego posiciónelo sobre el hígado del neonato. Ubique la sonda esofágica de temperatura en la zona media del esófago, 2 centímetros por sobre el apéndice cifoide, preferentemente por vía nasal y previa medición. Fije la sonda a la nariz. Si el paciente no tiene acceso por el esófago, se puede utilizar la sonda rectal introduciéndola 2 a 5 centímetros. Verifique la ubicación de la sonda esofágica o rectal con radiografía antes de 12 horas. Conecte la sonda esofágica rectal a la conexión del blanquetrol. Presione el botón de temperatura set, programe la temperatura en 34,5 grados Celsius y luego presione el botón autocontrol o modo automático en el blanquetrol 2. En el blanquetrol 3 use la tecla gradiente 10 grados, que es el segundo botón, más el cuarto botón, que es el botón SMART. Cuando el recién nacido alcance la temperatura esofágica o rectal de 34,5, disminuya la temperatura de la máquina a 33,5. Esta es la pantalla del blanquetrol 3, ¿ya? Y aquí aparecen todas las señalizaciones de las cuales están las alarmas, más las gradientes, más los distintos botones y aparece además, ¿no es cierto?, la temperatura esofágica, nivel de agua y tenemos un control manual y otro control que es el automático. En general tiene el modo automático, el modo de gradiente Smart 5, que es el menos utilizado, y el modo de gradiente 10 grados. Lo que utilizamos generalmente es el modo de gradiente Smart 10 con el botón Smart o partida.
Alcanzada la temperatura de 34,5, se debe pulsar el botón de temperatura Set y bajar la temperatura a 33,5, seleccionando el modo gradiente 10 y presión Smart. Se deben realizar los controles habituales de igual manera que en el Blanketrol 2. Registre todas las temperaturas, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno cada 15 minutos hasta que el recién nacido alcance los 33,5 grados, mantenidos por 1 hora. Luego, realice los controles de signos vitales y temperatura cada 1 hora durante las primeras 12 horas y luego cada 4 horas. Informe si la temperatura es menor a 31 grados. Mantenga la hipotermia por 72 horas. No caliente ninguna parte del cuerpo del recién nacido. Registre la temperatura del recién nacido durante la toma de muestra de gases arteriales porque puede surgir alteraciones en el resultado. Evalúe la condición de la piel del recién nacido en cada atención, cada 4 o cada 6 horas y cambie de posición. Siempre sin perder que el recién nacido esté constantemente sobre la manta. Procure mantener al niño con el mayor contacto de la superficie corporal al blanket. Después de 72 horas de hipotermia, aumente la temperatura en 0,5 cada 1 hora. Este procedimiento dura alrededor de 6 a 8 horas y es el procedimiento más importante porque debemos hacer los controles rigurosos. Mantenga el Blanket 2 en automático. El Blanket 3 continúa en gradiente 10 más el Smart hasta lograr los 36,5 grados Celsius, que como les dije demora entre 6 a 8 horas. Controle los signos vitales cada 15 minutos durante este proceso de calentamiento. Cuando el recién nacido logre 36,5, esofágico o rectal, encienda la cuna radiante. Mantenga la temperatura del cervo a no más de 1 grado Celsius de la temperatura corporal. Una vez que el recién nacido alcance los 36,5, usted regule el cervo según sea necesario o la temperatura del recién nacido. Cuando la temperatura esofágica alcance los 36,5, apague el Blanketrol y retire la manta. Limpie la unidad, incluyendo las mangueras. El formulario del registro de hipotermia es el siguiente, que tiene fecha, hora, temperatura del esófago, temperatura cutánea, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación y uno también puede agregar los gases. Evidencia. Los más grandes estudios de la evidencia son 4. El CoolCap, que es selectivo de la cabeza, con 234 pacientes. El NISH del 2005, que es de cuerpo entero, 208 pacientes, incluyó el TOBI de 2009 con cuerpo entero, 325, y el ICE 2011, también con cuerpo entero, que incluyó 221 pacientes. Los resultados del CoolCap dieron disminución de la mortalidad y discapacidad severa a los 18 meses. El NIST, el TOBI y el ICE, disminución de la mortalidad o discapacidad severa. Los resultados a los 6 a 7 años dieron también, ¿no es cierto?, que el tratamiento con la hipotermia disminuyeron favorablemente la muerte o la discapacidad. La terapia combinada es una terapia nueva que está todavía en estudio, sumada a la hipotermia para el tratamiento de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Y así tenemos que previene la excitotoxicidad, los gases nobles como el xenón y el argón, el estrés oxidativo y los mecanismos inflamatorios. Ya con el uso de melatonina podrían disminuir. El estrés oxidativo también podría ser tratado con alopurinol o con N-acetilcisteína. Con respecto a la muerte celular,
y la neurogénesis, está en prueba el tratamiento de la eritropoyetina. Y además, las células madre están también en estudio como posibles agentes de cambio en la terapia de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Muchas gracias. Somos Medix y cumplimos 50 años. Les presentamos los equipos OBM y Criticool. Criticool es un equipo de termorregulación continuo y servocontrolado, y el OBM es un monitor continuo de función cerebral. El Criticool realiza ajustes automáticos de la temperatura cada 133 milisegundos, mientras que el OBM permite monitorizar la actividad cerebral del bebé en tiempo real. Criticool es simple, rápido y seguro. Sus cobertores cubren el 85% de la superficie del paciente. Usar el OBM también es muy simple. Solo hay que conectar el equipo, colocar los electrodos y empezar a registrar. El OBM incluye 3 softwares: el Recognize, que identifica en forma automática posibles crisis, el BPC para reconocimiento de patrones y el CFM Viewer, que permite el análisis de los datos registrados de manera remota. Gracias a estos equipos podemos hacer una monitorización neurológica continua mientras se realiza un tratamiento de hipotermia servocontrolada. Medix, cuidamos lo más importante. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Graciela Lavandero, matrona del Hospital Sotero del Río del Servicio de Neonatología, y hoy les voy a presentar el tema de calostoterapia. Los contenidos que vamos a revisar son definición de la calostoterapia, objetivos y fundamentos, evidencia científica de esta práctica, experiencia local en nuestro servicio de neonatología y conclusión. La calostoterapia, más conocida como una estrategia de inmunoterapia oral, es la administración de calostro vía orofaringeo en recién nacidos hospitalizados. El calostro se secreta los primeros 2 a 5 días posparto y es rico en componentes inmunoactivos. En las madres de recién nacidos prematuros extremos tiene una gran relevancia, ya que a menor edad gestacional vamos a encontrar mayor contenido de sustancia inmunológica. Por lo tanto, se conoce como el calostro y la lactancia materna, un fluido dinámico que va modificando según las condiciones de la madre y del recién nacido. Dentro de los componentes que podemos encontrar en el calostro, se destacan los compuestos antiinfecciosos que son lactoferrina, oligosacáridos, citoquinas y la inmunoglobulina A secretora. Esta tiene un rol fundamental en la fagocitosis de potenciales bacterias y virus que podrían afectar al recién nacido en los primeros días de hospitalización. Se ha descrito que la leche materna de una madre prematura versus a una leche materna madura o de un recién nacido de término tiene 4 veces más proteínas gracias a todos estos compuestos. Entonces, muchos estudios han demostrado que el calostro de madres de recién nacidos prematuros tienen una concentración más alta de estos componentes bioactivos mencionados anteriormente, los que cumplen un rol fundamental en la protección del recién nacido de pretérmino. Para entender más o menos cómo actúa la administración de calostro vía orofaringea, tenemos que recordar que la administración orofaringea es en la mucosa y ahí se produce la absorción, diferente a la vía oral, donde se administra en la mucosa oral para su posterior absorción.
Entonces, el mecanismo de administración es por vía orofaringia, donde se produce una absorción en la mucosa oral y en el tracto respiratorio superior. Esto produce un estímulo en la función del tejido linfoide a través de la mucosa oral, generando una barrera a nivel local, aumentando el sistema inmunológico. Esto provoca un efecto protector sobre todo en infecciones nosocomiales. El objetivo principal de la calostoterapia es la administración de esta terapia inmunológica en prematuros extremos. ¿Por qué nos vamos a enfocar en este grupo? Y diversos estudios han enfocado en la administración del calostro en las primeras horas. En este grupo de niños es porque ellos cuentan con un alto grado de inmadurez inmunológico. Son niños que están expuestos a uso de antibióticos de forma temprana que van a colonizar el intestino de forma típica. Hay un retraso en la alimentación enteral y a la vez por un aumento en su supervivencia gracias a todas las mejoras que se han encontrado en las terapias que hemos aplicado en nuestras neonatologías. Están más expuestos a infecciones intrahospitalarias, van a estar más días hospitalizados. Todas estas terapias y todas estas distintas nuevas tecnologías están enfocadas en la disminución de la prevención de enterocolitis necrotizante, sepsis tardía y la mortalidad de los recién nacidos de pretérmino. Entonces revisemos la evidencia que encontramos en el uso de la calostoterapia. Primero quise colocar esta revisión del 2015 donde define cuáles son los componentes fundamentales en el calostro. Acá podemos observar que el calostro tiene un alto contenido de compuestos inmunológicos, donde sería la función principal de la calostroterapia es entregar inmunidad a los recién nacidos. En este estudio publicado en el 2019 se observó distintas formas de administrar la calostroterapia, tanto como por jeringa o por hisopo. Eran niños menores de 32 semanas y menores de 1500 gramos, donde se les administró calostroterapia. Y los niños que se les administró vía jeringa de tuberculina, se observó mayor contenido de inmunoglobulina A y lactoferrina en orina. En este estudio, publicado en el 2021, quisieron medir la disminución en enterocolitis y sepsis tardías en menores de 32 semanas. Este estudio fue un estudio unicéntrico donde se dividieron a recién nacidos de pretérmino menores de 32 semanas y se le administró 0,4 ml de calostro cada 3 horas durante 10 días. A un grupo se les administró calostroterapia y al otro se les administró una solución salina. Este estudio, y es uno de los pocos estudios donde nos demuestra una disminución en la incidencia de enterocolitis y aparición de sepsis tardía. Acá podemos observar un estudio también publicado en el 2021, este es un metaanálisis, donde se revisó 10 estudios y solamente se seleccionaron 5 de ellos. Fueron niños menores de 25 a 32 semanas, se pudieron reclutar 764 menores de muy bajo peso. Y este estudio se realizó entre el año 2011 y 2018, donde acá podemos encontrar estudios desde América del Norte, Asia, África y solo uno que es de América del Sur, específicamente de Brasil, donde se seleccionaron los datos y encontraron que este metaanálisis demostraba una disminución en los días de hospitalización gracias al uso de calostroterapia. En relación a la dosificación, inicio, intervalo y duración de la calostroterapia, va a ir variando según los protocolos locales de cada neonatología. Acá podemos encontrar algunos estudios, un resumen, desde cuándo comenzaron con el uso de calostroterapia, pero generalmente se comienza las primeras 48 horas con un intervalo de
de 2 a 4 horas, y esto va a depender de la edad gestacional del recién nacido y las condiciones que podamos encontrarlo, y la duración también va a ir variando. Como un promedio son 48 horas de vida o 24 dosis administradas. Por lo tanto, según los resultados que podamos observar en metaanálisis, evidencia científica aún es poca, es muy variable. No se han encontrado efectos adversos al administrar calostroterapia. El contexto clínico local es altamente influyente y como les pude mostrar en el esquema anterior, existen diferentes tipos de usos, inicios, duración. En relación a nuestra experiencia local, bueno, contarles que nuestro hospital Sotero del Río, en nuestro servicio de neonatología, es una de las neonatologías más grandes del país. Contamos con 54 cupos. Esta sala que ustedes están observando es una sala de cuidados intermedio. Somos centro de referencia de prematuros extremos del sector suroriente y como grupo multidisciplinario siempre hemos querido favorecer y promover la lactancia materna de nuestra unidad, pero sabemos que también estamos al debe en comparación a otros países en el uso de calostroterapia. Nosotros recién iniciamos la administración de calostroterapia y realizamos un protocolo en el 2018. Para nuestro equipo siempre ha sido primordial fomentar y proteger la lactancia materna de nuestros niños hospitalizados. Una de las primeras actividades que realizábamos hace más de 30 años es la extracción precoz de leche materna, donde se hacía una estimulación tanto con una bomba de extracción o de forma manual, pero esta leche no era administrada en los recién nacidos. Luego pudimos implementar la lactancia materna nocturna de niños de término, sobre todo niños de cuidados básicos, donde las madres en puerperio podían subir y amamantar a sus niños. Esta práctica lamentablemente en pandemia ha sido suspendida, pero queremos retomarla lo antes posible, ya que observamos que había una disminución en la ansiedad de las madres y un aumento en su producción de leche. En el 2015 tuvimos la inauguración de nuestro banco de leche. Este banco de leche sigue siendo el único banco de leche en Chile y para nosotros es un orgullo pertenecer a este grupo. Y en el 2018, como les contaba, recién incorporamos un protocolo donde se está realizando la administración de calostro en los menores de 1.500 gramos o menores de 32 semanas. ¿Cómo realizamos nosotros la dosificación? En recién nacidos de pretérmino menores de 1.000 gramos se les entrega 0,2 cc de calostro, y a los mayores de 1.000, 0,4, y siempre vamos a observar la tolerancia en la dosificación al momento de administrar. Se administra cada 3 o 4 horas según el rango de alimentación de este niño, y los bebés que están en régimen cero se les va a administrar cada 3 horas esta calostroterapia. Como criterio de exclusión que nosotros incorporamos fueron madres con VIH positivo, tratamientos con quimioterapia o drogadicción activa, y a los recién nacidos con malformación incompatibles con la vida. Dentro de los objetivos que nosotros nos propusimos al momento de realizar este protocolo de calostro en recién nacidos fueron disminuir el riesgo de infección, aumentar sus beneficios inmunológicos y disminuir los días de hospitalización. En la madre, aumentar el compromiso de la lactancia materna propia, mayor producción de leche maternal alta y una lactancia materna ojalá 100% alta. Y los objetivos que nos propusimos para el equipo de salud fue reducir la duración del régimen cero,
tener precozmente un aporte enteral al 100 ml kilogramos y un equipo con mayor compromiso con la obtención en la lactancia materna. Del 2018 hasta el 2020 hicimos un pequeño estudio donde pudimos evaluar cómo íbamos en relación a los objetivos que nos habíamos propuesto al inicio del protocolo de calostoterapia, y pudimos evaluar que en la madre tuvimos un mayor compromiso en la lactancia materna, una mayor producción de leche materna, sobre todo al alta, y un equipo mayor comprometido con la lactancia materna. Hoy tenemos a los médicos neonatólogos que indican el uso de calostoterapia. Ya es parte de la administración, es parte de las indicaciones del equipo médico. Entonces hicimos una pequeña comparación con nuestros datos históricos, donde observamos un aumento significativo de la lactancia materna, sobre todo al alta. Queremos seguir investigando y queremos seguir viendo resultados, pero lamentablemente con la pandemia tuvimos algunos momentos donde no se pudo producir la extracción de calostro. Tuvimos muchas madres muy graves donde los datos no son concluyentes. Por lo tanto, hemos seguido con el protocolo de calostoterapia, es parte de nuestra atención diaria en el recién nacido de pretérmino, pero queremos seguir observando para poder cumplir nuestros objetivos que incorporamos inicialmente. Bueno, les quiero compartir este video. Esta es nuestra unidad de cuidados intensivos donde tenemos 12 cupos. Nosotros realizamos la extracción de calostro generalmente directo desde la mama con una jeringa tuberculina. Hacemos extracción manual, hacemos masaje y extraemos calostro hacia la tuberculina, se rotula y se almacena o se lleva de forma directa a la unidad donde se encuentra el recién nacido hospitalizado. Hemos tenido mejores resultados si lo hacemos de esta forma que con una bomba de extracción. Ya, esta es una de nuestras primeras chiquititas que empezó a recibir calostoterapia. A esta bebé se le hace primero un estímulo y se comienza a entregar 0,1 cc en cada mejilla. Y ahí ustedes pueden observar que esta niña está paz, está tranquila, es una práctica segura. E incluso podemos observar que hasta saborea el calostro, le gusta. Nosotros generalmente siempre que estamos administrando calostro estamos evaluando los parámetros de signos vitales de los recién nacidos de pretérmino, donde hemos observado que no hay ninguna modificación. Esta chiquitita presentó todas las patologías que podemos encontrar en un recién nacido de pretérmino de muy bajo peso. Pero a pesar de eso, su lactancia materna fue sumamente exitosa. Al primer mes tuvo un 100% de lactancia materna, durante la hospitalización un 98,5%, ya que el resto fue de leche materna donada, y la última semana de hospitalización tuvo un 100% de lactancia materna al alta. Y ahí encontramos a Paz, ya en su casa, hermosa. La mamá permanentemente nos manda videos de cómo va ella, cómo van generalmente nuestros recién nacidos de pretérmino, nos mandan videos, fotos, nos van a visitar. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Y ella estuvo con lactancia materna prolongada. Entonces, esto es uno de nuestros mayores objetivos
es aumentar y promover la lactancia materna, tener mejoras en las condiciones al alta y pronóstico de nuestros recién nacidos de pretérmino, gracias a estas nuevas terapias. Entonces estamos muy agradecidos de poder haber incorporado esta nueva terapia inmunológica a nuestra unidad. Bueno, para finalizar, quiero felicitar a todos los equipos que ya llevan a la práctica en sus unidades esta terapia inmunológica, y a los que no, impulsarlos a que lo realicen. Es una práctica de bajo costo, segura y que trae beneficios en la lactancia materna de madres de recién nacidos de pretérmino. Agradezco su atención y muchas gracias. Excelentes exposiciones de las exponentes. Ahora daremos comienzo al debate de quienes nos acompañan. Son la licenciada Chatas, el licenciado Alejandro Miranda, licenciado Gustavo Villalba, el licenciado Gustavo Villalba es supervisor de Neonatología Maternidad Sardá de CABA, director del Comité de Enfermería Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, director del PROEM, Programa de Educación de Enfermería Neonatal, secretario del GEM Grupo de Enfermería Neonatal. Es instructor de RCP neonatal en la Sociedad Argentina de Pediatría y docente de cursos de neonatología de la Facultad de Medicina. Y también es integrante del grupo de encefalopatía neonatal en la SAP. Guillermina Chatas es editor responsable en la revista de Enfermería Neonatal Fundasamin, trabajó en el Sanatorio de Trinidad de Palermo, en el Hospital del Garrahan. Es especialista en neonatología, en enfermería neonatal, subdirectora en carrera de especialización en enfermería neonatal, en intervención y evaluación del servicio neonatal del Hospital Español, y es auditoria en el servicio de neonatología del Hospital 4 de Junio, Chaco. Tiene amplia lista de publicaciones. También tenemos al profesor licenciado Alberto Miranda, que es jefe de Departamento de Enfermería del Hospital Materno Infantil Sardá, es coordinador general de los residentes de Enfermería, Dirección de Docencia e Investigación y Desarrollo Profesional en el Ministerio de Salud. Es coordinador del curso de actualización de Enfermería Neonatal del Hospital Sardá. Participa en el Sindicato de Enfermería, SITRE, como secretario de Relaciones Institucionales. Es profesor titular de Enfermería en Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina. Profesor adjunto de Enfermería en Cuidados Críticos 1 y 2 de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de la Facultad de Ciencias de la Salud. Es presidente en la Asociación de Enfermería de Capital Federal, escribió capítulos en libros y recibió un premio en neonatología. Participó en la dirección de diferentes trabajos. Bueno, en este día lo que vamos a hacer es pasar a las preguntas. Tenemos una pregunta dirigida a la licenciada Rosmarie, que dice: ¿se puede ingresar a un paciente dentro de las 12 horas? ¿Qué pasa si en la fase de calentamiento se comete un error de subir 1 grado por hora? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación nuevamente a este tremendo evento. Les voy a contestar lo de la pregunta. Nosotros generalmente, como vieron en la presentación, tenemos un control estricto, especialmente en la salida del recién nacido de la hipotermia. Voy a contestar primero la pregunta de si se sube 1 grado más. Los controles son estrictos y son cada 15 minutos y se hace el control de todos los parámetros. Así que si ocurre eso por equivocación, rápidamente se devuelve, ¿ya?, a lo que teníamos programado, primero.
Y segundo, si un paciente no entra antes de las 6 horas, nuestro protocolo dice que se podría alargar el tiempo de hipotermia hasta 96 horas. No es que el paciente no vaya a ingresar, sino que tiene otra forma de tratamiento. Esa sería la respuesta, porque lo tenemos como este protocolo médico, eso, que el paciente entonces si ingresa posterior a esas horas, puede seguir un tiempo más en hipotermia. Perfecto, muy buena la respuesta. Ahora tenemos una pregunta dirigida a Graciela, la licenciada Graciela. ¿Qué signos y síntomas tiene en cuenta para la suspensión de la calostoterapia por intolerancia gástrica? Hola, buenas tardes a todos. Nosotros aplicamos el protocolo de calostro en las primeras 48 horas de vida, por lo tanto, una intolerancia gástrica no la podríamos observar en sí. Hemos suspendido el calostro en niños que están sumamente graves, pero no es una causa, una intolerancia gástrica, porque no vamos a llegar hasta esa instancia. Además que el calostro se absorbe en la mucosa, son pequeñas dosis que vamos entregando. Entonces, como les comentaba en la presentación, es una práctica sumamente segura. También tenemos una pregunta para el licenciado Alejandro. Como sabemos que en el Hospital Sardá es el único en el ámbito de Cava donde funciona el banco de leche, nos gustaría que nos comentara algunas palabras de cómo llevan adelante el protocolo de calostroterapia en menores de 1.500 gramos. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Un poco siguiendo y escuchando la exposición de la colega, prácticamente, digamos, seguimos un mismo lineamiento como lo ha presentado ella, ¿sí? A diferencia que la extracción del calostro se realiza en lo que sería en el banco de leche, ¿sí? O el centro de leche que tenemos nosotros dentro de la institución, y a partir de ahí es donde se va fraccionando y demás. Obviamente que siempre van surgiendo algunas dificultades al respecto, ¿no? En cuanto a la producción, el fraccionamiento, el tiempo, y aparte también hay situaciones especiales que tienen que ver con respecto al horario del sector donde se hacen las extracciones del calostro, que es este lugar, ¿sí? Porque tiene un horario de funcionamiento en el cual, bueno, las madres tienen que asistir, y en ese lugar es donde se realiza la extracción correspondiente. Las indicaciones prácticamente y la aplicación de esto es prácticamente similar a lo que la colega expuso, ¿sí? Cada 6 horas se va poniendo la dosis de 0,2 centímetros cúbicos, y bueno, ahí hay algo que todavía tenemos que seguir trabajando en función de, en cuanto al mejoramiento de todo esto, ¿no? Puntualmente. Lo que por ahí me quería preguntarle a la colega que expuso, en ese proceso del armado del protocolo, cómo lo llevaron a cabo ellos y cómo trabajaron mancomunadamente tanto el área de la enfermería como la parte médica, y seguramente que tuvieron algún tipo de intervenciones por ahí, el servicio de nutrición quizás tal vez. Ahí, bueno, devuelvo la pregunta a la colega. Bueno, nosotros también pertenecemos al primer y único banco de leche en Chile. Nuestra directora es la doctora Mena, que es una eminencia nutricional y neonatal acá en Chile. Entonces ella fue pionera en la revisión de muchos metaanálisis respecto al protocolo de calostro. Lo que hicimos yo como matrona de lactancia, pude tratar de enfocar
nuestras actividades en las matronas de UCI. Con ellas traté de trabajar en conjunto y explicarles con algunos pacientes qué es lo que íbamos a hacer, y la doctora Mena trabajaba en conjunto a los neonatólogos. Sí habían complicaciones porque todo cambio va a traer resistencia, pero como les cuento, somos pioneros en lactancia materna prácticamente a nivel nacional con la apertura del banco de leche. Por lo tanto, vimos resultados de forma inmediata, sobre todo con el porcentaje de lactancia materna. Entonces, es ahí donde los neonatólogos pudieron adherirse a este protocolo. Pero es un protocolo que lo fuimos trabajando por lo menos ya de un año completo, viendo las diferentes dosis que los recién nacidos toleraban, los horarios. Tuvimos una matrona adicional para que pudiese extraer leche las primeras horas si este niño nacía a las 3 de la mañana, por ejemplo. Entonces tenemos un grupo de apoyo que van donde está la madre, si está en recuperación, si está en la UCI, en puerperio, en recuperación, hay un personal exclusivo para la extracción de leche. Entonces es un cambio que se hizo en la unidad completa, pero fue un trabajo prácticamente por cada profesional. Graciela, muchas gracias por tu sólida presentación. La verdad es que yo creo que si hay algo que iguala el cuidado de los recién nacidos es la administración de leche humana, aún en los lugares más pobres o más ricos, creo que es un cuidado que iguala, así que bueno, felicitarte por este trabajo que están haciendo. Y yo te quiero hacer dos preguntas muy cortitas. Una tiene que ver cuán precoz es la extracción de leche, porque yo creo que esto es fundamental, que no es a las 12 horas, que no es a las 24, que es una cosa que a veces lo pasamos por alto, y me gustaría que vos nos cuentes cuánto es precoz para ustedes, independientemente de la técnica que utilicen, que acá en general se usa otra técnica, pero me parece que si a ustedes les da resultado está muy bien. Y por otro lado, que nos cuentes cuáles son, hay mucha gente que está escuchando esta charla que no tiene este protocolo instaurado en su unidad, cuáles son los problemas más grandes que ustedes tuvieron, que algo nombraste respecto a la resistencia y demás, respecto a la instalación de este protocolo, que como mostraste con estudios, tiene amplio sustento científico. Sí, primero nosotros tenemos un promedio de 6 horas desde que nace el niño. Ojalá sea menos. La literatura dice, ojalá la primera hora la extracción. Hemos tenido unas 2 horas, pero en promedio son 6. ¿Por qué? Porque acá generalmente hay una comunicación con embarazo patológico o prepartos donde nos informan cuándo van a ser un prematuro extremo. Entonces, además, ahora hay un protocolo donde nosotros vamos a visitar a las madres con niños que están con sintomatología de parto prematuro y saben lo que el proceso o la actividad que se les va a realizar. Entonces, son madres que ya tienen una educación anticipada de que se les va a realizar este protocolo de calostro. Entonces, con el estudio que hemos realizado desde el 2018 hasta el 2020, donde pudimos agrupar un N más o menos considerable, tenemos alrededor de 4 horas que es el primer estímulo, la primera extracción de leche. Nosotros generalmente vamos con una bomba eléctrica y hacemos esta extracción, y en la mama de al lado hacemos este masaje y vamos sacando pequeñas dosis y lo vamos porcionando inmediatamente con la jeringa, que esa fue la forma que encontramos que era mucho más eficiente y eficaz. Y claro, nuestras dificultades son la resistencia al cambio, resistencia a entender de que la lactancia materna es sumamente más importante que a lo mejor pensar en qué antibióticos vamos a indicar. Es parte de la medicación, es parte de los cuidados del recién nacido, y nosotros estamos trabajando también con un grupo de madres de prematuros para que ellos en sus distintas unidades puedan exigir la calostroterapia. Ya
sea un protocolo que se debe realizar en los prematuros extremos. Pero dentro de nuestras dificultades, lo más importante fue el cambio a nuevas terapias. Sí, qué importante esto que dice en cuanto al estado de salud de la madre, fundamentalmente, porque muchas veces terminan por ahí en una operación cesárea y demás, y eso también dificulta, retrasa muchísimas veces lo que es la producción de calostro por parte de la mama. Entonces, realmente también creo que es una dificultad a tener en cuenta en esta actividad, que seguramente ustedes también habrán tenido que afrontarlas muchas veces, ¿no? Así es, sobre todo en el periodo de pandemia, donde tuvimos muchas madres intubadas, la lactancia materna es voluntaria, entonces muchas veces nos pasó que no teníamos cómo informarle a la madre el proceso que se le iba a hacer. Tiene que ser algo que ella también esté de acuerdo, no es que yo vaya a invadir a esta mamá y empezar a extraer leche. Entonces, sí, el ítem del estado de salud de la madre es muy importante. También tenemos al licenciado Gustavo Villalba y va una pregunta para él dirigida, como él también estuvo trabajando con respecto al tratamiento de hipotermia. ¿Cómo están trabajando ellos, también ustedes, en la maternidad Sardá con respecto al tema? Sí, bueno, en primer lugar quería felicitar a Graciela, muy buena exposición. Creo yo que una de las herramientas que hemos incorporado y que fue muy útil en nuestra unidad de neonatología, creo que es el pase interdisciplinario de enfermeros y médicos, y que no solamente intervienen enfermeros médicos, sino también otras disciplinas como farmacia y nutrición, y esa es la posibilidad que tenemos, que cada vez que nosotros detectamos algún tipo de situación, o en referencia a lo que vos me preguntás del tratamiento de hipotermia, inmediatamente posterior a ese nacimiento nosotros tenemos el servicio de nutrición que se pone inmediatamente en contacto con la mamá. Tenemos todo el día abierto el sector del banco de leche, ¿sí? Que la madre puede, nosotros fomentamos, ¿no? Que esta mamá que puede hacer algo muy útil, que es que puede empezar a hacerse la extracción de leche, que bueno, cuando el bebé esté disponible para empezar a tomar esa leche de esa mamá, lo haga de la mejor manera posible y de la más eficaz posible, ¿no? Así que mantenemos un contacto con todas las disciplinas y sobre todo trabajar siempre con esas mamás, arengándolas y ayudándolas a que ellas pueden extraerse leche lo más pronto posible y dándole todas las herramientas y sobre todo dándole el instructivo, ¿no? Del área de nutrición, que trabaja muy activa en el área de neonatología acá en la maternidad Sardá. Aprovecho también a hacerle una pregunta a Rosmarie respecto al tema de la hipotermia inducida. También en nuestro país la hipotermia inducida ya hace unos cuantos años que está establecida, pero nuestro país es un país muy heterogéneo, donde hay lugares que tienen acceso y lugares que no tienen acceso a la hipotermia. De hecho, hay una ciudad con 260.000 habitantes a 400 kilómetros de Buenos Aires que no llegan, por ejemplo, porque no llegan a las 6 horas, ¿sí? Porque el traslado, si vienen en ambulancia no llegan, y si llegan en avión, la verdad que se hace dificultoso y poco probable en la realidad de nuestro país. Lo que te quería preguntar, Rose, es si hay alguna recomendación que ustedes son centro de derivación. A mí me gustaría saber si ustedes a los centros que les derivan, ¿sí?, les hacen alguna indicación respecto al traslado, cómo trasladar a un niño que por costumbre y porque sabemos que la hipotermia no inducida tiene mucho efecto colateral, nos cuesta establecer cuidados desde el nacimiento y al traslado para un paciente que va a requerir hipotermia como tratamiento. No, nosotros sí somos centro de referencia, pero también hay otros centros dentro de
Santiago, ¿ya? Que son más centros de referencia, porque si tú sabes, mi centro es un centro privado. Entonces, los costos no son los mismos que un centro público. De hecho, el hospital el Sotero del Río también es centro de referencia, donde está claro, y en general lo que llega es porque nació en una clínica privada y va a otra clínica privada como puede ser nosotros. Pero en general, traslado desde hospital no hemos tenido. Es muy raro, creo que nos pasó en una oportunidad, pero en general puede ser más los pacientes que nosotros utilizamos, ¿ya? Entonces, como traslado, yo creo que la mayoría de las veces se trasladan a hospital. Y tenemos varios centros en Santiago, porque si tú me dices que hay poblaciones en Argentina que no tienen, bueno, también nosotros nos pasa igual, ¿ah? Porque no todos los centros de Chile tienen hipotermia. ¿Ya? Ahora, el traslado, generalmente, ¿qué es lo que uno hace? Y de hecho, si uno ve que un niño nace con una alteración, es el trasladarlo con una hipotermia pasiva, que sería, ¿no es cierto?, la incubadora más fría, ¿ya? Y de hecho, en algunos centros, hacen hipotermia con guateros, con zona, con unidades refrigerantes cercanas, o sea, que existe, existe. Que no se debe hacer, sí. Pero el traslado sería, ¿cuál es la recomendación? Él sería trasladarlo haciendo un frío pasivo, previo a que llegue al centro asistencial que tenga, que por lo general no es la clínica alemana, ¿me entiendes? Yo creo que llega a un hospital, ¿ah? Porque los costos no son los mismos. Para lo mismo que si tú me dices ECMO, el ECMO tampoco, porque el ECMO que viene de un hospital porque no hay cupo en otro lado, lo asume el Estado, lo asume el hospital. Entonces tampoco es que, voy a mandarlo a la clínica alemana, no. Entonces pero la idea es que el niño, durante su traslado, esté con una terapia pasiva, que sería por lo menos la incubadora fría, digamos, ¿ya? Para lo que sea, lo que dure una hora o lo que sea el traslado. Esa es mi respuesta en realidad. Perfecto, muchas gracias. No sé, Graciela, si vos querías agregar algo, ya que es un centro de derivación, respecto al tema de la hipotermia, no sé si... Sí, porque ellos sí son centros. La verdad es que yo no manejo mucho el tema pero somos centro de derivación y claro, la clínica alemana sería como la última opción de que un niño pudiese llegar con ustedes por el alto costo que tiene. Claro. Y es una clínica que tiene un nivel alto en manejo, y ojalá que todos los hospitales públicos pudiesen tener las herramientas que tienen los centros de derivación, como que el que tengo yo trabajo y la clínica alemana. Ojalá pudiésemos igualar la desigualdad en tratamientos a nivel nacional, como me imagino que debe pasar también en Argentina. Totalmente. Pero también tengo que decir que el Hospital Sotero del Río es uno de los pioneros en la parte asistencial, ¿ya? Como sería, o sea, uno está en área norte, el otro está en área sur, el otro está en área poniente, y son centros como clave de derivación de distintos lugares de Santiago y de Chile, en realidad. De Chile, claro. Así que sí, de Chile. Entonces, de verdad que, o sea, los costos no son comparables. Ese es el problema, lamentablemente, porque a mí que me encantaría que todos tuvieran la misma oportunidad. Y que todos pudieran acceder. Eso es un deseo de todos, pero sabemos que es un poquito utópico. Por eso es utópico. La verdad es que por eso yo decía al principio, claro, que la calostroterapia... es maravillosa, es maravillosa. Y me parece que tenemos que buscar esos cuidados que atraviesan y igualan, ¿no? Sí, obviamente el Estado tendrá que claro. Yo quiero contarles nosotros también tenemos una persona que está encargada de la clínica de lactancia, que son 2 personas, y apenas nace un paciente que también es prematuro, bueno, tratamos de que, no con el protocolo que ustedes tienen, pero sí está instaurado, y de hecho la indicación médica dice calostro
3 gotitas cada 3 horas. Está indicado, ¿ya? Entonces tratamos de que lo antes posible, dependiendo del estado de la madre, y como tú dices, también de la condición que ella quiera o no, ¿no es cierto?, el extraer la leche, claro que no se extrae como con jeringa, pero sí se hace una extracción en una mamadera y se va sacando ese calostro y con el goteo de una jeringa se le da al bebé cada 3 horas. Así que eso también lo estamos haciendo, pero no como un banco de leche, porque de verdad el banco de leche nacional y único es el de ustedes. Así que de verdad que ustedes son los pioneros. Así que de verdad que felicitaciones. Gracias, Rosemary. Y Rosemary, quedamos en contacto por si necesita intercambiar protocolos. Perfecto. Nosotros también en la Argentina, nosotros también estamos trabajando con la extracción de leche, con jeringas, tenemos mejor extracción, mejor resultado con respecto a esto. También somos centro de derivación de hipotermia, también como la maternidad sarda, ¿no? Gustavo. Sí, tal cual. También quería decir a Rosemary que tuve la oportunidad en la clínica alemana hace unos años, que fui a visitarlos y bueno, y ahí empezamos nosotros a trabajar un poquito acá desde el año 2011, y a hacer, como dice la colega, centro de derivación. Nosotros ya tenemos 170 pacientes que han nacido con encefalopatía hipóxico-isquémica moderada y severa, y que hoy obviamente la mayoría se encuentra en seguimiento. Pero bueno, muchas de las cosas que hemos visto de cómo trabajaban en la clínica alemana, que bueno, que trabajaba muy bien con el tema, que empezó a trasladar eso acá a nuestro país, y bueno, como decía la colega, Sardá y el Hospital Fernández son 2 centros de derivación en los cuales hemos avanzado mucho. Creo que al principio se crearon equipos de trabajo de enfermería, después esto fue por suerte evolucionando, y bueno, que cualquier enfermero que tenía condiciones de cuidados críticos podía tener este paciente y que no era excluyente para ningún enfermero. Creo que esto nos fue pasando a todos, no solamente a nivel público y a nivel privado, también adhiriendo a lo que decía la licenciada Chataz, que obviamente que el traslado para nosotros, al menos en la Sardá, que no solamente recibimos pacientes de acá de ciudad, sino también de la provincia, el traslado creo yo que sigue siendo un problema, por supuesto, y sobre todo en las condiciones que los pacientes llegan a los hospitales, ¿no? Hoy el sistema de referencia y contrarreferencia a través de videollamadas han llegado para quedarse, y por suerte se está mejorando en este proceso. Así que tal vez siempre estamos preocupados y ocupados de capacitar a todo el personal del hospital, pero también nos encontramos en las condiciones que eran muy malas cuando llegaban estos pacientes que venían derivados de otros centros. Así que bueno, es un desafío. Hoy por suerte tenemos una licenciada que está trabajando, la licenciada Villalba, Cristina, que también está trabajando en el SAME y que bueno, que está coordinando estas cosas. Así que creo yo que hay que empezar a integrar también en este cuidado a todo lo que es el área de traslado. Creo que hoy es un desafío para nosotros trabajar en estos aspectos de cómo llegan los pacientes una vez que están trasladados, y poner también condiciones, ¿no? Y trabajar en comunión para tener el resultado de calidad con este tema tan importante como es la encefalopatía neonatal. Lo que yo quiero agregar, que de verdad que estaba puesto en el trabajo, porque en general, lo que nos ha pasado en general, es que cuando va a ingresar un niño a hipotermia, nosotros tenemos un protocolo y tenemos el paso a paso, pero uno tiene que volver, porque no es siempre. Tú no tienes un niño de hipotermia seguido, ¿ya? Tú puede que pasan meses, o pasa un mes, o pasa tiempo, el volver a la máquina, ¿ya? ¿Cómo parto? Eso es lo más complicado que ha sido. De verdad que hay gente que tiene más tiempo, digamos, y tiene que uno decir, oye, no, pues ponele esto primero, o la máquina, o eso es lo
complicado del inicio, en general, porque cuando uno nace un niño en hipotermia, si va a hipotermia, o sea, esto es rápido, el niño nació y tiene que estar listo el tratamiento, pero eso es lo que nos ha costado de repente como que la gente comprenda o aprenda a hacer funcionar esta máquina. Yo no sé qué experiencia tienen ustedes con eso. Nosotros Sí, nosotros en la maternidad, Argentina, bueno, en el Hospital actualmente... Fernández, Sí, perdón. Sí. con lo que preguntaba Guillermina, nosotros también como somos ese primer centro desde el 2011, recibimos muchísimos pacientes y son 146 pacientes que estamos hasta este momento recibiendo. Varios de ellos son por traslado y la verdad que, como dijo Rosmarie, lamentablemente a veces en mejores condiciones o lamentablemente en otras condiciones. Así que nosotros somos de Cava y de Gran Buenos Aires también recibimos pacientes de diferentes lugares. Por eso digo que es importante la capacitación continua, porque si tú tienes un centro de derivación que tienes, no sé, 10 pacientes al mes, es diferente a que tú tienes un paciente cada 3 meses, entonces eso es lo que hacen, que uno tiene que estar permanentemente capacitando a la gente para que sea más rápido, porque esa es la idea, que esto sea lo más rápido posible de instaurar. Eso. Bien. Nosotros actualmente en la maternidad Sardá tenemos 3 equipos de hipotermia, 2 de una marca y otra de otra marca. Creo yo que, adhiriendo a lo que dice usted, Rosmarie, es eso, también la casuística tiene mucho que ver en los cuidados y sobre todo actualizarnos permanentemente, es la herramienta que nos permite a trabajar cada día mejor. Nosotros tenemos entre 8 y 10 pacientes por año en la maternidad, algunos que la mayoría nacen en este hospital y otros que vienen derivados de otro hospital. Y así que bueno, creo yo que cuanto más caudal de pacientes tenemos, mejores van siendo los cuidados, ¿no? Creo que también es una cuestión de experiencia y de tiempo. Y allá cuando en el 2010 estuve conociendo con el doctor Tapia la clínica alemana, la verdad que bueno, salí obviamente que fascinado de todos los cuidados que ustedes estaban ya utilizando en la terapia de neonatología, y bueno, después trasladarlo acá, ¿no? A nuestro país, cuando todavía había muchas cosas que había por hacer, bueno, protocolos y demás que cada uno fue incorporando y también con la evidencia que era disponible para ese momento. Así que bueno, hoy creo que estamos mejor que antes y que bueno, que la capacitación continua y sobre todo en horario de trabajo y con todo lo que nos vino pasando en la pandemia, por supuesto que estamos mucho mejor. Así que bueno, sobre todo teniendo tanta conexión con otros servicios, ¿no? Con otras neo. Yo digo, la experiencia y la evidencia juntas son perfectas. No solo la experiencia, ni sola la evidencia, porque resulta que de repente uno se topa con gente más joven, pero la evidencia, pero cuando uno ya ha trabajado, tienes que sumar, no se debe restar, eso es lo que yo pienso. Tal cual. Rosmarie, quería hacerte una pregunta más sobre el cuidado de la piel de los recién nacidos que están en hipotermia. Si hay alguna cosa así que ustedes hagan que nos puedas recomendar para estos pacientes, debido a que vos lo nombraste en tu presentación. En general, nosotros no colocamos directo el niño sobre la manta. Tenemos mantas desechables y tenemos manta reutilizables, ¿ya? Son 2. Ahora, una u otra, porque la manta desechable es muy suave, ¿ya? Pero la manta que es reutilizable es como de goma. Entonces, y eso es como bastante áspero, por lo tanto, como tiene que estar permanentemente con el frío y una sabanita, no le va a disminuir la cantidad de frío que le está llegando, colocamos una sábana. Ahora, lo que se puede hacer también es una pequeña
masaje, pero sin friccionar. Eso es lo importante, ¿ya? Entonces, en todas las zonas que pueden ser de apoyo. Pero si ustedes me preguntan, ¿algún niño que haya tenido alguna lesión por hipotermia? Ninguno. Ninguno. Ninguno, porque uno igual puede hacer algún cambio de posición con la manta. El niño está de espalda, pero yo lo puedo poner de lado colocándole debajo un rollo debajo de la manta y nunca va a perder la conjunción con el frío, con la manta. Claro, el contacto. Así que de verdad que no hemos tenido problemas con eso. Tenemos una nueva pregunta del público. Dice que preguntan, ¿el control del laboratorio se hace estricto o con horario con respecto a las primeras 24 horas? Es para Rosmarie. Sí, tenemos un protocolo del niño, de partida. ¿No es cierto? Tenemos que tener unos gases, esos gases si están alterados o no, ¿no es cierto? Si tienen un pH bajo, ¿ya? Después se le hace permanentemente, cada cierto tiempo, bueno, electrolito, ecocardiografía, tenemos eso ahí. Entonces tampoco tenemos que esperar a que venga. Los médicos están, la mayoría, capacitados en ecoscopía. Entonces hacen ecografías directo. Yo no espero al cardiólogo. Si yo tengo una alteración o algo, se ve in situ, y si hay algo mayor, digamos, van a llamar igual al cardiólogo, pero ellos parten con una ecoscopía, ¿ya? No es que ellos sean cardiólogos, pero sí por lo menos están viendo en qué condición está ese corazón. Todo lo que sea gases y electrolitos, tenemos el point of care, que son las máquinas, ¿no es cierto?, que están al lado del paciente, ¿ya? Entonces, es muy fácil, tomas una muestra pequeña, 0,3, 0,5, y eso lo procesa al lado. O sea, no me demoro en más de lo que se demora, que son 2 minutos, 5, pongámosle, ¿ya? Y ya tenemos el resultado y vamos viendo cómo está evolucionando. Así que el protocolo está escrito, paciente que ingrese hipotermia se le toma gases, etc. Todo lo que indique médico. Y tenemos otra pregunta también para ti, que los controles de seguimiento del paciente, ¿se realizan en qué etapa luego del alta referido? A ver, nosotros tenemos de partida, dentro de lo que yo les comenté de los exámenes y todo lo que había que hacerle durante el tratamiento, que estaba la ecoscopía, que estaba el NIRS, que estaba el Brain Z, que es para ver la monitorización cerebral, también le hacen el examen cerebral desde, no solamente con la máquina, sino que se le hace un electroencefalograma, ¿ya? Que puede ser de 2 horas o puede ser más, dependiendo de la gravedad del paciente, pero el seguimiento previo al alta, todos los pacientes que han estado en hipotermia, se le hace una resonancia. Ahora, el seguimiento como seguimiento, si es un recién nacido de pretérmino, ya, o que tiene 35 semanas, nosotros tenemos un seguimiento de paciente, pero para prematuro, ¿ya? Ahora, generalmente estos pacientes quedan a cargo de los mismos médicos, y ellos hacen la citación a los 15 días, neurológico, todo eso se hace posterior al alta, primero a la semana, y después ven la secuencia que ellos van haciendo, pero como calendario nosotros nos seguimos a lo del prematuro. Tenemos un calendario de prematuro que son al mes, a los 3, a los 6, etc. Pero en general quedan con el médico que lo trató y neurólogo, por supuesto. Se le hace una evaluación neurológica previo al alta también, y todo eso, los exámenes que necesita. Para ir cerrando, ya nos quedan 5 minutitos. En el hospital donde trabaja Graciela, ¿también los controles tienen controles después del alta para el paciente en hipotermia? Sí, y nosotros tenemos varios de los equipamientos que está nombrando Rosemary y el mismo manejo
con hipotermia, con los niños con el manejo de los niños prematuros. Acá hay un poli de prematuro, donde ellos tienen seguimiento hasta los 7 años. Entonces, hay un seguimiento con todos estos niños y con los niños recién nacidos de término que estudiaron en protocolo de hipotermia. Después se les hace también una resonancia y se les hace un seguimiento. Sí, el seguimiento prematuro también lo tenemos en la unidad y es como hasta los 7 años en realidad. Una pregunta, me permite, Ruth, a las colegas, es, dada la experiencia que tienen en el manejo de estos chicos con hipotermia, posterior en esta instancia de seguimiento, ¿han tenido la oportunidad de estar en contacto con estos chicos, la familia y demás? A ver, este es un centro privado. En realidad, el contacto que tienen generalmente son los médicos, ¿ya? Los médicos que los siguen, digamos, ¿ya? Pero sí hemos tenido algunos niños que después supimos que estaban en hipotermia y que salió pero perfecto, no tienen escasas secuelas, pero también todo depende en qué condiciones llegó ese paciente. ¿Cuál fue su tratamiento de hipotermia? ¿Fue moderado? ¿Fue grave? ¿Fue leve? ¿Ya? Pero sí hemos tenido resultados, no que ven a la unidad de repente, pero no que nosotros los seguimos, digamos, como enfermera, no, sino que van todos al seguimiento prematuro. Y ahí sí se ve cómo están, digamos. Sí, pregunto esto porque es un poco, ve toda la labor, el trabajo que llevan estos chicos y donde también uno puede replantear y rediseñar mucho de nuestros cuidados para lo que uno brinda puntualmente a este tipo de pacientes. Claro. Entonces, por eso preguntaba, en cuanto a esto, como usted dice, el cómo llega y demás, es fundamental, bueno, uno ve parte del resultado, ¿sí? De todo ese bagaje de cuidados que se le tuvo que brindar mientras estuvo internado y estuvo en este tratamiento este chico. En general, como le digo, el equipo médico que ve el seguimiento prematuro, y hay una enfermera que está a cargo del seguimiento prematuro también en nuestra unidad, ellos tienen el seguimiento y las cosas importantes, bueno, uno sabe, pero no así fehacientemente el grupo de enfermera, más bien está en la persona que está a cargo del seguimiento prematuro. Bueno, hemos llegado al final. Está muy hermoso este debate y la verdad muy agradecido a todos ustedes, mis colegas y a todos los que participaron en este simposio. Bueno, queremos invitarle a un breve receso pero no se vayan. Luego continuaremos con un siguiente tramo del simposio y sin salir de la